Guten Morgen, mi nombre es Ricardo Watts y el día de hoy voy a presentar una breve historia sobre el impacto de la inmigración alemana en la historia de Barranquilla. Entre las 5 ciudades más importantes de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, esta última es la más joven y sus orígenes se remontan a un asentamiento espontáneo en el margen occidental del río Magdalena durante el siglo XVII, cuando comunidades indígenas llegaban con su ganado en busca de agua y pastos verdes, hasta que el 7 de abril de 1813 fue elevado oficialmente a la categoría de villa por el gobernador Manuel Rodríguez Torín. A pesar de ser tan joven, tuvo un rápido auge económico y cultural gracias a varios factores, entre ellos la inmigración. En el siglo XIX, llegaron primero los alemanes con sus ingenieros y comerciantes, dándole aire nuevo al transporte fluvial y a las primeras fábricas. Luego vinieron los italianos y llenaron de vida la agroindustria caribeña. Al mismo tiempo, libaneses y sirios abrían negocios de bienes raíces y bancos, mientras los judíos sefarditas de Curazao montaban sus empresas mercantiles. Empresarios británicos y estadounidenses también vieron el potencial del puerto y pusieron aquí sus agencias. Y hasta los holandeses terminaron aportando su granito de arena para que la industria y el comercio de Barranquilla crecieran como nunca. Sin embargo, en este video me voy a enfocar en el grupo alemán. Antes de 1823, el Magdalena era solo recorrible en canoas y balsas, por los bancos de arena y rápidos hacían que cualquier trayecto se volviera lento y riesgoso. En ese año, Bolívar concedió a Juan Bernardo Herbers el privilegio exclusivo para operar barcos de vapor a lo largo de todo el río. Un contrato de 20 años que buscaba reactivar el comercio fluvial. Como parte del acuerdo, Elbert se comprometió a instalar la infraestructura necesaria, dragado de canales, construcción de muelles e instalaciones de carga, así como el alistamiento de una flota de vapores. En 1824 navegó por primera vez en Filadelfia, de 40 caballos de fuerza, aunque su maquinaria quedó a merced de las fuertes corrientes y se vio limitado en alcance. Al año siguiente llegaron los vapores Bolívar y Santander, el 10 de noviembre de 1825. El Magdalena se abrió oficialmente al tráfico de nuevas embarcaciones. El cambio fue inmediato. La capacidad de transporte aumentó notablemente y el viaje entre Honda y Barranquilla pasó de semanas a apenas unos días. Comerciantes de café, cacao y textiles aprovecharon la mayor flexibilidad y frecuencia de envíos, generando una bonanza portuaria en Barranquilla. Para finales de la década, Barranquilla se había armado como el principal puerto fluvial del interior, atrayendo inversiones y estimulando la creación de nuevas calles y almacenes. El proyecto no estuvo exento de fricciones. Congresos y tribunales debatieron sobre si Elbers habría cumplido con sus obligaciones, lo que generó múltiples recursos legales contra su monopolio. No obstante, su pionero esfuerzo impulsó la llegada de otras compañías de navegación, marcando el inicio de la industria fluvial en Colombia. Tras abandonar la flota, Elbers se centró en la agricultura y el tabaco, pero su aporte a la navegación a vapor perduró hasta mediados del siglo. La llegada de la tecnología de vapor también motivó la creación de servicios auxiliares, astilleros, depósitos de carbón y formación de tripulaciones, muchos de los cuales se establecieron en Barranquilla y trajeron consigo nuevas habilidades. Según estudios sobre el transporte fluvial, esa dinámica incentivó talleres locales dedicados al mantenimiento de calderas y cascos, preludiando el desarrollo de un incipiente sector industrial en la ciudad. Hoy, historiadores celebran el monopolio de Elbers como el verdadero punto de inflexión en la modernización fluvial de Colombia, un capítulo que aún se rememora en museos y exposiciones sobre el Magdalena. Antes de la década de 1860, la única ruta entre Barranquilla y su puerto natural en Sabanilla era una trocha fangosa transitada por mula y carreta, lo que encarecía y ralentizaba el comercio. Esto cambió el 4 de mayo de 1865, donde la Asamblea del Estado Soberano de Bolívar aprobó una ley que permitía a cualquier empresa construir un camino de hierro servido por locomotoras de vapor, entre Barranquilla y Sabanilla. Inicialmente el proyecto recayó en inversores locales, pero la falta de capital llevó a subcontratar la obra a la firma alemana Königsberg, Wessels y Cia, con casa matriz en Bremen y representación en Barranquilla. El contrato, firmado el 25 de agosto de 1865, estableció un plazo para completar los 28 kilómetros de vía y 3 estaciones: Salgar, La Playa y Montoya en Barranquilla. Los ingenieros británicos Shepherd y Greenback llegaron en enero de 1869 para supervisar el dragado de zanjas, nivelación de terreno y tendido de rieles sobre duras arenas y ciénagas locales. A pesar de inundaciones estacionales y disputas con la aduana regional, el administrador, Joaquín María Palacio, certificó la línea el 3 de diciembre de 1870, tras 4 viajes de pruebas sin incidentes. El 1 de enero de 1871 se inauguró oficialmente el ferrocarril de Bolívar, con locomotoras importadas de Europa que acortaron el trayecto de días a apenas unas horas. En los primeros 4 años, las exportaciones de café, cacao y textiles crecieron de $2.4 millones a $8.8 millones.
mientras las importaciones pasaron de aproximadamente 0,4 millones a 8,3 millones, desplazando a puertos rivales como Santa Marta. La bonanza impulsó los depósitos de carbón, talleres de caldera y astilleros en Barranquilla, generando un polo industrial incipiente alrededor de la estación Montoya. Por su importancia histórica y arquitectónica, la estación Montoya fue declarada un monumento nacional en 1984, convirtiéndose en un símbolo de nacimiento del área de vapor en Colombia. SCATA se creó en Barranquilla el 5 de diciembre de 1919, como resultado de la colaboración entre 5 empresarios colombianos y 3 inversores alemanes, con un capital inicial de 100.000 pesos aportados por Cristóbal Restrepo y otros socios locales. Fue la primera aerolínea comercial de América Latina y la segunda del mundo, apenas detrás de KLM, marcando un antes y un después en la historia de la aviación regional. A lo largo de las 2 décadas siguientes, SCATA batió récords de rutas, carga y pasajeros, sentando las bases de la aviación comercial colombiana y latinoamericana. El acto fundacional tuvo lugar en una ceremonia en el Club Alemán de Barranquilla, presidida por el banquero local Ernesto Cortizos, primer presidente de la junta directiva, con un esquema societario mixto. La Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos combinó capital europeo y conocimiento local para sortear la falta de infraestructura terrestre, apostando por el transporte aéreo como vía estratégica. Los primeros estatutos definieron claramente la vocación comercial y el uso de hidroaviones, permitiendo la instalación de hangares y talleres de mantenimiento en las proximidades del Magdalena. Para 1925, la aerolínea ya operaba más de 10 destinos y empleaba pilotos alemanes y colombianos, quienes formaron la primera generación de aviones comerciales en el país. Durante la década de 1930, SCATA se consolidó como líder regional, pero enfrentó presiones políticas por su capital extranjero, lo que derivó en la fusión con SACO en 1940. El 8 de noviembre de 1939 apareció por primera vez el nombre Avianca, Aerolíneas Nacionales de Colombia, resultado de la unión de ambas empresas. Gracias a SCATA, Colombia adquirió puentes aéreos que integraron el territorio y modernizaron su economía. Hoy, Avianca conmemora este legado como la segunda aerolínea más antigua del mundo. Durante las décadas de 1930 y 1940, el Club Alemán de Barranquilla se consolidó como el principal espacio de encuentro para la comunidad germana en la ciudad, ofreciendo un refugio de tradiciones lejos de su patria. En sus salones se impartían clases de idioma y literatura alemana, además de exposiciones artísticas organizadas por miembros del club. Cada mes, las tertulias literarias reunían escritores y académicos locales inmigrantes, quienes debatían sobre filosofía, historia y actualidad europea. Las celebraciones del Oktoberfest y el Día de la Cultura Alemana se llevaron a cabo con todo el esplendor de banquetes, bailes folclóricos y disfraces típicos, integrando a las familias enteras en conservación de sus raíces. Aún así, a partir de 1933, con el ascenso de Hitler al poder en Alemania, el club alemán empezó a recibir propagación oficial del ideario nacionalsocialista a través de la revista Karibitzer Beobacher, editada localmente. Dicha publicación, escrita completamente en alemán, difundía las noticias sobre la política del Reich y exaltaba símbolos del nazismo, como la esvástica y los saludos con el brazo extendido. Algunos miembros de la dirigencia del club habían sido afiliados con el NSDAP, AO, Partido Nacional Extranjero, lo que generó recelos entre las autoridades colombianas y entre otros inmigrantes europeos. Encuentros informales entre simpatizantes nacionalsocialistas se realizaban en la sede del club, donde se discutían estrategias de coordinación con organizaciones similares en otras ciudades del Caribe colombiano. Estas actividades provocaron que periódicos locales denunciaran la existencia de células nazis en Barranquilla, intensificando la vigilancia de la policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con la entrada de Colombia en la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados en 1942, el gobierno decidió suspender todas las acciones de las instituciones alemanas en el país, incluyendo el Club Alemán y el Colegio Alemán de Barranquilla. En virtud del decreto presidencial, todos los bienes del club fueron confiscados y puestos bajo custodia del Estado, mientras los directivos enfrentaban investigación por supuestos vínculos con actividades enemigas. Varios de los miembros alemanes del club fueron trasladados al campo de confinamiento de Fusagasugá, en Cundinamarca, donde permanecieron internados bajo vigilancia durante gran parte del conflicto. Al mismo tiempo, el colegio alemán cerró sus aulas en enero de 1942, dejando sus clases a sus más de 250 estudiantes y dispersando a su planta docente entre otras instituciones locales. Estas acciones respondían al temor de que las escuelas extranjeras pudieran servir como centros de adoctrinamiento. La clausura del club alemán y el colegio provocó una fractura social en la colonia germana de Barranquilla, pues muchos inmigrantes regresaron a Alemania o migraron al interior del país en busca de oportunidades laborales. Los talleres de música, los grupos de teatro y las orquestas escolares
que dependían de la infraestructura del club, se desintegraron, privando a la ciudad de una importante oferta cultural. Aquellos alemanes que permanecieron en Barranquilla vivieron un periodo de estigmatización social, enfrentando sospechas y discriminación por parte de algunos sectores de la población civil. 14 años después, en 1956, el Colegio Alemán de Barranquilla reabrió sus puertas en la Quinta Holanda con cerca de 255 estudiantes, recuperando su misión educativa y cultural. La ceremonia de apertura contó con la presencia de autoridades locales y un delegado del Ministerio de Educación Federal de Alemania, quien reconoció el esfuerzo de la comunidad para restablecer el vínculo académico binacional. Aunque el alemán dejó de ser la lengua principal de la institución, el colegio mantuvo un programa bilingüe y se integró a la red de colegios alemanes en el extranjero, recibiendo apoyo técnico y pedagógico del gobierno de Bonn. La reapertura del colegio marcó el renacer de la presencia cultural de Alemania en Barranquilla, sirviendo como puente para intercambios académicos, artísticos y tecnológicos con Alemania Occidental. Muchos exalumnos de la posguerra se convirtieron en líderes de campos como ingeniería, comercio y ciencias, llevando el sello bicultural a lo largo de su trayectoria. Aunque el club alemán nunca volvió a recuperar su plena vigencia y cerró definitivamente a finales del siglo XX, el colegio continúa siendo un testimonio vivo de la herencia germana en la ciudad. En la actualidad, historiadores y museos locales investigan y exponen estos episodios, subrayando la compleja interacción entre identidad, cultura y política que marcó ese periodo de la historia barranquillera. El 18 de diciembre de 2022 se inauguró en Puerto Colombia el faro conmemorativo La Ventana de los Sueños, un homenaje arquitectónico impulsado por Tecnoglass y concebido como un punto de encuentro cultural. En su base están grabados apellidos de más de 4.000 familias inmigrantes que arribaron por el antiguo muelle entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre las familias de origen alemán se destacan, por ejemplo, Elbers y las que pueden ver a continuación. La presencia alemana en Barranquilla ha sido un pilar en la construcción de la identidad y el desarrollo de la ciudad, dejando una herencia que perdura en diversos aspectos en la vida barranquillera. Gracias por acompañarme en este recorrido. Guten Morgen, mi nombre es Ricardo Watts y el día de hoy voy a presentar una breve historia sobre el impacto de la inmigración alemana en la historia de Barranquilla. Entre las 5 ciudades más importantes de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, esta última es la más joven y sus orígenes se remontan a una